Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviat. Si le parece, comenzamos. Reconversión monetaria en Venezuela. Maduro le quita 5 ceros al bolívar y lo ancla al petro, la criptomoneda venezolana. ¿Medida cosmética o solución verdadera a la hiperinflación? Lo analizamos. Y para este análisis le doy la más cordial bienvenida desde la ciudad de Caracas a Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, y analista económico. Alejandro, siempre es un gusto tenerte en el programa. El gobierno del presidente Maduro busca empoderar al Banco Central, cuyas reservas están en apenas unos 8.700 millones de dólares, al darle activos como el bloque Ayacucho 2 de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Qué busca el Ejecutivo con esta acción, Alejandro? ¿Dar la percepción quizá de que el país es más solvente de lo que dicen los números? Mira, José Manuel, realmente es algo inédito que pongan un bloque petrolero en manos o bajo la custodia del Banco Central de Venezuela. No es la primera vez que Nicolás Maduro intenta convertir al Banco Central de Venezuela en una compañía minera. Hace algunos meses también le transfirió varias minas de oro al Banco Central, como si el Banco Central tuviese alguna experticia en la explotación de oro o en la explotación de petróleo. Venezuela es un país que está sobre las mayores reservas petroleras del mundo. Tenemos unas grandes oportunidades para explotar ese petróleo, pero hay tanto petróleo que lo más seguro es que en el mundo cambie la matriz energética, que se deje de utilizar petróleo y que buena parte del petróleo venezolano termine en el subsuelo. Con esto lo que quiero ejemplificar es que el petróleo en el subsuelo venezolano vale prácticamente cero. No es posible comercializarlo si no se extrae, se monta en los gasoductos, en los oleoductos y se lleva a puerto venezolano para ser vendido. No creo que está planteado que el Banco Central de Venezuela explote el petróleo de Ayacucho 2. Están intentando artificialmente subir las reservas internacionales con un petróleo que está en el subsuelo y que hay tanto petróleo en Venezuela que uno podría decir que prácticamente ese petróleo vale cero. Básicamente es una gran promesa. Ahora bien, sacarle 5 ceros al tipo de cambio, Alejandro, es una medida que parece mucho más psicológica que otra cosa, porque el gobierno le está poniendo una venda a una herida y, por decirlo de alguna manera, no está aplicando antibióticos. Cambiar el cono monetario no necesariamente frena la hiperinflación. ¿Cómo ves esta medida que suena a un guión repetido que el gobierno ha llevado a cabo, digamos, sin éxito otras veces? Sí, bueno, en este caso, generalmente se le quitan 3 o 6 ceros a la moneda por la propiedad que tienen los números decimales. Generalmente es inédito también el quitarle 5 ceros, puesto que termina causando confusión en los ciudadanos, termina siendo difícil hacer la transformación numérica, la división de dividir entre 100.000 en lugar de dividir entre 1 millón. Si se dividiera entre 1 millón, 5 millones pasan a ser 5 bolívares y es una medida mucho más sencilla. En cuanto a hiperinflación, el presidente Maduro no anunció absolutamente nada. No reconoce que la hiperinflación es un problema fiscal, es un problema que nace de un gobierno que gasta muy por encima de lo que le ingresa y que termina poniendo al Banco Central a financiar esa diferencia entre ingresos y gastos. Esta medida no va a cubrir, ni va a servir para disminuir la inflación que estamos sufriendo los venezolanos, pero hay un punto positivo que tiene que ver con los medios de pago. Hay una simplificación de los medios de pago. Los medios de pago en Venezuela están todavía a punto del colapso por los grandes números, por las grandes cifras que tienen que manejar. Estamos hablando que en Venezuela 10 millones de bolívares, que es un número que tiene 8 cifras, es equivalente a un poco más de $3. Entonces, esa mejora en los medios de pago de quitarle ceros a la moneda debería facilitar un poco el día a día de los venezolanos, a pesar de que no, como dije anteriormente, no lleguemos o no se solucione el problema inflacionario. Claro, el problema de fondo, digamos, queda bastante intacto. El gobierno jamás ha tomado una medida económica en sentido opuesto, más liberal. Siempre toma medidas que son profundamente estatistas, Alejandro, y que de alguna manera también asfixian al sector privado.
¿crees que bajo los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI no veremos reformas económicas y financieras que permitan superar esta crisis? Alejandro Grisanti ha perdido toda esperanza de un cambio por parte del presidente Maduro. El presidente Maduro más bien ha depurado personas que han buscado flexibilizar de alguna manera los controles, el estatismo que tiene el Estado. Yo no veo a Maduro haciendo las reformas necesarias, abrochándose el cinturón desde el punto de vista fiscal para que en Venezuela se detenga esa hiperinflación. Yo no veo al gobierno y a Nicolás Maduro con los anuncios que hizo el jueves, que hizo ayer, que hizo el miércoles, yo no lo veo en ningún momento rectificando, en ningún momento buscando cambiar. Se habló de la posibilidad de flexibilización cambiaria, hay que esperar a ver. Se habló, por cierto, que lo comentaste, de atar la moneda, de anclar la moneda al petro, cuando el petro es un instrumento que no existe, que no tiene precio, que no se transa en ninguno de los mercados, etcétera. Es una criptomoneda que es una supuesta criptomoneda, pero que al final prácticamente nadie la ha transado y no existe. Por consiguiente, el bolívar va a continuar a la deriva, no está anclado a ningún valor, puesto que al final el petro, como dije anteriormente, no existe. Para terminar, y muy breve, Alejandro, el descalabro económico es el principal problema del gobierno. ¿Cuánto el alza del precio del petróleo le permite al gobierno tener un leve respiro en medio de la crisis? Y en ese contexto, ¿crees que eventualmente Maduro va a poder evitar un default generalizado? Me queda apenas un minutito, Alejandro. Sí, mira, la tragedia venezolana es tan fuerte que ni siquiera la subida de precios petroleros nos puede ayudar. La producción petrolera en los últimos 4 años ha caído a la mitad. Estamos produciendo menos de 1,5 millones de barriles, con lo cual ni siquiera una subida abrupta de precios petroleros realmente traería un respiro a Venezuela. El nivel de destrucción masiva de bienestar que se ha llevado a cabo en estos 5 años hace que la crisis venezolana sea la más fuerte de todas en cuanto a incremento de precios o hiperinflación y en cuanto a recesión económica, donde el país ha perdido casi el 60% del tamaño de su economía, del Producto Interno Bruto. Gracias, Alejandro. Un gusto siempre tenerte en el programa. Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica y analista económico, nos ha acompañado en vivo desde nuestros estudios en Caracas. Y cuando regresemos a CNN